Además de los selectores CSS, jQuery añade sus propios selectores, los cuales aumentan las capacidades de selección de elementos. Hay que tener en cuenta que estos selectores tienen un rendimiento menor que los anteriores, por lo cual, siempre que se pueda, es preferible usar los selectores CSS. La mayoría de los selectores personalizados nos permiten elegir elementos de una colección de elementos que ya hemos buscado. La sintaxis es la misma que las pseudoclases en CSS, donde el selector comienza con dos puntos. En este ejemplo obtenemos el primer elemento en el conjunto, ya que en JavaScript los conjuntos comienzan en 0, en contraste con CSS que comienzan en 1. Utilizando endChild de CSS podemos obtener el mismo elemento. Acá tenemos una tabla que posee los nombres, apellidos y años de nacimiento de unos empleados. Existen dos selectores personalizados muy interesantes para utilizar con tablas, llamados even y odd, o sea, par e impar. Agregamos una clase CSS llamada alt. Y luego utilizamos jQuery para darle esta clase a las filas pares de la tabla. Si vemos el ejemplo, observamos que las filas impares tienen el fondo gris. Esto es porque JavaScript empieza los conjuntos de elementos en 0, y la primera línea es 0, por ende es par. Ahora supongamos que queremos mostrar al empleado Carlos más destacado porque es el jefe. En este caso, podemos hacer una selección mediante texto utilizando el selector contains. Creamos una clase llamada jefe y luego buscamos la celda que posea Carlos. Podemos también usar la función next para seleccionar el siguiente elemento del que buscamos, o nextAll, que selecciona todos los elementos hermanos siguientes. También existen las contrapartes de estas funciones, llamadas prev y prevall, así como también otra llamada siblings, que selecciona todos los hermanos del elemento sin importar si están antes o después. Para seleccionar todos los elementos siguientes y además incluir la celda original, tenemos que utilizar addBack. Otra forma de seleccionar toda la fila, utilizando selectores personalizados, es con la función parent, que nos devuelve el padre de un elemento. Y luego, utilizando la función children, nos devuelve todos los hijos del elemento. Esto lo hacemos solo para mostrar algunas de las funciones que nos provee jQuery, ya que la forma más simple sería darle la clase a la fila en lugar de a las columnas, modificando el selector. Con estos ejemplos pudimos ver una de las capacidades más interesantes de jQuery, el encadenamiento de funciones. jQuery nos permite seleccionar un conjunto de elementos y hacer múltiples cosas con ellos, todo en una línea de código. Este encadenamiento ayuda a mantener el código conciso y mejorar el rendimiento. Como casi todas las funciones de jQuery devuelven un objeto jQuery, podemos aplicar una función tras otra al resultado. Sin embargo, pueden existir momentos en los que necesitamos obtener un elemento del DOM en lugar de un objeto jQuery. Por ejemplo, para usar con otra librería JavaScript. Para esas situaciones, jQuery provee una función llamada get, el cual acepta un número como parámetro y nos devuelve dicho elemento del DOM. De esta forma, podemos acceder a todas las propiedades del elemento, como el nombre de la etiqueta. También existe una forma abreviada de get, indicando dos corchetes y pasando un número, como si se tratara de un arreglo.